Lo que más llama la atención del Palacio Piria es que no estaba pensado solo para ser una mansión de lujo. Era en realidad apenas la pieza central de un proyecto muchísimo más ambicioso que, de haberse concretado, podría haber cambiado para siempre la historia de la costa bonaerense. Cuando el empresario uruguayo Francisco Piria compró estas tierras en Punta Lara, su idea era desarrollar un balneario de categoría internacional inspirado en el enorme éxito que ya había conseguido en Piriápolis, la ciudad que él mismo había fundado en Uruguay. El plan incluía hoteles, playas organizadas, loteos, caminos, infraestructura, espacios de recreación y hasta conexiones ferroviarias que facilitaran la llegada de turistas desde Buenos Aires y La Plata. La idea era convertir a Punta Lara en uno de los destinos turísticos más importantes del Río de la Plata, capaz de competir con los principales balnearios de la región. Lo que hace todavía más llamativo este proyecto es que Francisco Piria ya había demostrado que era capaz de convertir una idea de ese tamaño en realidad. En Uruguay no solo había construido un hotel o un complejo turístico, prácticamente levantó una ciudad desde cero. Desarrolló un puerto, una rambla, hoteles, avenidas, espacios públicos e incluso edificios monumentales que todavía hoy forman parte del paisaje de Piriápolis. Por eso, cuando decide invertir en Argentina, no es que era un empresario improvisando, ni alguien que estaba probando suerte. Ya había tenido éxito llevando adelante exactamente el mismo tipo de emprendimiento. Sin embargo, mientras su proyecto prosperó en Uruguay y se convirtió en uno de los balnearios más importantes del país, el plan para Punta Lara nunca terminó de despegar. Las razones de su fracaso estuvieron relacionadas en gran medida con problemas políticos y burocráticos. Piria estaba dispuesto a hacer una inversión privada enorme, pero necesitaba que el Estado acompañara el proyecto con obras de infraestructura, mejoras en los caminos, permisos y conexiones que hicieran viable el desarrollo turístico. Ese apoyo nunca llegó como él esperaba. Los trámites se fueron demorando, las autorizaciones no avanzaban y el proyecto empezó a perder impulso. Finalmente, cansado de las dificultades, Piria decidió abandonar la iniciativa y volver a Uruguay. Muchos historiadores consideran que este fue uno de los casos más emblemáticos de una inversión millonaria que terminó frustrándose por falta de decisiones políticas y administrativas. Otro dato poco conocido es que Francisco Piria tenía un fuerte vínculo emocional con este edificio, tanto así era que en su testamento expresó su deseo de que el palacio fuera utilizado como residencia oficial de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, cosa que no sucedió. El edificio terminó teniendo destinos completamente distintos y jamás llegó a convertirse en el centro político e institucional que su creador había imaginado. En su época de esplendor, el Palacio Piria era una de las construcciones más lujosas de toda la costa bonaerense. Contaba con aproximadamente 1.500 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas, una imponente escalinata de mármol de Carrara, columnas de estilo corintio, herrajes de bronce fabricados artesanalmente, maderas talladas por artesanos uruguayos y una serie de salones pensados para recibir a las personas más importantes de la época. Con el paso de los años, el edificio empieza un proceso de deterioro que hoy resulta muy difícil de revertir. Lo más grave es que buena parte de los daños no fueron provocados solamente por el abandono, sino por el saqueo sistemático. Durante décadas se llevaron mármoles, barandas, puertas, carpinterías, cañerías, herrajes, pisos e incluso elementos estructurales de hierro, o sea, lo dejaron más que pelado el lugar. La extracción de esas piezas debilitó seriamente la construcción y provocó derrumbes en distintos sectores. Hoy, en muchas partes del edificio solo siguen en pie las paredes exteriores, mientras que gran parte de los ambientes originales prácticamente desaparecieron. En el año 2002 fue declarado Monumento Histórico de la Provincia de Buenos Aires, un reconocimiento que buscaba proteger su valor. Sin embargo, esta declaración no estuvo acompañada por un plan integral de restauración. O sea, el Estado simplemente lo declaró patrimonio, pero no es que hizo una inversión en restauración. Lo dejó ahí como estaba. Y quizás el contraste más impactante de toda esta historia esté del otro lado del Río de la Plata. Mientras el proyecto argentino quedó reducido a una construcción en ruinas, la ciudad de Piriápolis, fundada por el mismo hombre, sigue siendo uno de los principales destinos turísticos de Uruguay. Ahí todavía se conservan muchos de los edificios originales y gran parte del legado arquitectónico de Francisco Piria. En cambio, en Punta Lara solo queda ese palacio convertido en el último testimonio de un proyecto que prometía transformar toda una región y que nunca llegó a hacerse realidad. Hoy en día el Palacio Piria no representa solamente un edificio abandonado, también simboliza una de las mayores oportunidades perdidas de la historia urbanística de la provincia de Buenos Aires. O sea, en lo personal me hubiera encantado la idea de tener un lugar como Piriápolis cerca, ¿no? Como no tener que viajar 5 horas hasta Mar del Plata cuando quiero ir a la costa. Hubiera estado buenísimo estar a 3 horas, vas en auto o en micro, en un bondi rápido y ya está. Y bueno, en pocas palabras, el Palacio Piria es un monumento a todo lo que pudo haber pasado, pero no pasó. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver hasta acá. Si les gustó este video, les interesan este tipo de temas, háganmelo saber con un me gusta y espero verlos en otro video. Chau, chau.